Buen día, camaradas. Quería compartir un, un comentario que subió un camarada en el grupo de Telegram, Marxismo para principiantes, en inglés, ¿no? Bueno, el camarada se unió hoy, hace unos minutos, 16 minutos, y bueno, saluda, buenos días, camaradas, saludos revolucionarios a todos y a todas, buen día, camarada. Y plantea una cuestión interesantísima, ¿no? Ayer, repasando mi lectura con los 18 brumarios de Napoleón por Marx, he llegado a la siguiente tesis para caerle a piña, como decimos los venezolanos. Al pequeño burgués no se le debe convencer ni adoctrinarle sobre la lucha de clases, ya que debe llegarle como todo proceso de raciocinio, como autorrealización de que es, ya que él comprende que no es de la élite burgués, pero su condición de asalariado lo hace proletariado, en su caso un lumpen, por más que busque argumentar su poder adquisitivo o su meritocracia como distinción o clasificación de la clase trabajadora, es decir, empleado es obrero. Esto me surge cuando Marx expresa, ¿qué? Pero el demócrata, como representa a la pequeña burguesía, cree estar por encima del antagonismo de clases en general. Los demócratas reconocen que tienen enfrente una clase privilegiada, pero ellos, con todo el resto de la nación que los circunda, forman el pueblo. Es decir, podrá el pequeño burgués decir que ni es rico ni es obrero, es una ilusión, es su ilusión, pero es pueblo. Más, sin embargo, son un eslabón débil que cuesta mucho al progreso de la revolución. Por ello, no se les debe adoctrinar ni convencer. En tanto vean el proceso y deben solos autorreflexionar y de querer sumarse, sí exigírseles el grado de conciencia que todo revolucionario debe tener en cuenta en cuanto a la lucha de clases. Bueno, yo le contesto, lo que debemos estudiar fue qué pasó en la historia de la Revolución Rusa con los partidos políticos que representaron a la pequeña burguesía. Primero, ¿quiénes fueron esos partidos políticos? Segundo, ¿qué pasó con esos partidos políticos? Ah, ok, me pondré a estudiar eso entonces, me contesta Apache. Es muy importante. Voy a hacer un video así lo explico bien. Gracias, camarada, por compartir tus inquietudes. Sería ideal, me contesta. Bueno, este es el video al cual hice referencia. Voy a contestar esas dos preguntas que son extremadamente importantes que nosotros sepamos qué pasó, ¿no? O sea, en primer lugar, ¿quiénes fueron los partidos políticos de la pequeña burguesía en la Revolución Rusa? Como nos enseñó Lenin, los partidos de la pequeña burguesía eran los más importantes, ¿no? Eran dos. Estaba el partido político menchevique, que representaba a la pequeña burguesía de las ciudades. Recordemos que ese partido era el partido que surge a partir de la división en 1912 con los bolcheviques. Es decir, la pequeña burguesía rusa, antes de 1912, más precisamente de 1899, 1898, que se forma el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, hasta 1913, unos 15 años, digamos, formaban parte del mismo partido con los bolcheviques. Es decir, no había una distinción entre obreros y pequeños burgueses. Nosotros formamos nuestro partido y ustedes otro partido. No, estaban en el mismo partido. Lo que sucede es que a partir de 1903, cuando el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso toma mayor consistencia por la fundación, mediante la fundación de la Chispa, Iskra en ruso, de parte del camarada Lenin y Plejánov y Martov, empieza a cristalizarse una profunda división, ¿no? Es decir, los bolcheviques, el sector leninista, que era claramente revolucionario, proletario, y el sector de Martov, que era claramente reformista y pequeño burgués, ¿no? Luego, finalmente, obviamente, vino la previsible ruptura y decisión en dos partidos diferentes. Bueno, ese era el partido menchevique, de la pequeña burguesía de las ciudades, ¿no? Eso nos enseña mucho, que nosotros debemos aprender del método de construcción leninista. Es decir, Lenin no tenía ningún problema en formar un partido con los reformistas en un determinado momento, es decir, en una etapa no revolucionaria, cuando Rusia recién estaba formando el partido,
donde no existía tal partido. Bueno, en ese momento es conveniente para conectar con las masas, unirse, incluso en el mismo partido, con los sectores de la pequeña burguesía reformista. ¿Sí? Lo que sucede es que luego, en vísperas de la revolución, probablemente se produzca una escisión, ¿no? Que en el caso de Rusia se produjo en 1912, cuando ya se venía, pasaron varias cuestiones que provocaron esa escisión, ¿no? Se venía el proceso de la Primera Guerra Mundial, que estalló 2 años después, se profundizaron muchísimo las divisiones políticas, y además una cuestión fundamental que Lenin plantea: las masas rusas ya reconocían a los bolcheviques como un sector diferenciado a los mencheviques. Entonces, al tener el conocimiento y la aceptación de las masas, ya no era necesario estar en el mismo partido. La tarea de diferenciarse con los mencheviques ya estaba realizada. Bueno, después estaba el otro partido que realmente era mayoritario de masas, que era el partido pequeño burgués de las, digamos, de las provincias, del campo. Ese partido era el partido de los eseristas, Trudovíquez y varios más, pero los más importantes eran los eseristas. Tanto, ahora viene la parte fundamental, ¿no? Si bien ellos formaban un partido aparte, con un altísimo reconocimiento, el partido eserista sacó más del 40% de los votos, incluso superando a los bolcheviques, que habían sacado un 21, 22%. En la última elección, antes de la revolución, ¿no? Estoy hablando, de 1917 particularmente. Tenían un amplio reconocimiento en las masas campesinas, ¿sí? En cambio los mencheviques no, los mencheviques solamente habían sacado un 2% de los votos, es decir, tenían un reconocimiento mucho menor porque los bolcheviques los habían eclipsado claramente, los habían multiplicado por 10, o sea, los bolcheviques obtenían 10 votos por cada voto que obtenían los mencheviques. En cambio, en las ciudades no, el partido era muy fuerte. Bueno, pero ambos partidos, es decir, el partido débil de la pequeña burguesía en las ciudades, los mencheviques, como el partido fuerte de la pequeña burguesía en el campo, los eseristas, los dos partidos políticos de la pequeña burguesía se fracturaron en el proceso de la Revolución Rusa. Es decir, se cindieron en dos campos completamente antagónicos, de izquierda y derecha. La izquierda se sumó a los bolcheviques, incluso formando parte del primer gobierno de comisarios del pueblo, y lucharon juntos. Es decir, la pequeña burguesía tiene un sector que va a estar, que probablemente va a estar con nosotros en la revolución, que son revolucionarios, inconsecuentes, por supuesto, porque si serían consecuentes hubieran estado con los bolcheviques de un primer momento, pero igualmente son nuestros aliados muy claramente. Y después, por supuesto, que está el sector antagónico, la derecha de la pequeña burguesía, que no solamente que no se unió a los bolcheviques, sino que los combatió con todas sus fuerzas. Bueno, camaradas, espero que esto sirva. Es extremadamente importante porque tiene que ver con nuestra actitud hacia los partidos de la pequeña burguesía. Y también explotar, ¿no? Estas diferencias. Ver claramente que son nuestros aliados en una etapa, que luego algunos de ellos permanecerán como aliados y otros se transformarán claramente en enemigos políticos. Venceremos, camaradas.